Amplio panorama político. Bueno, señores, aquí estamos en Despierta RD. Cristian Cabrera y un servidor, Ulises Jiménez, vamos a conversar con Ricardo de los Santos. Él es diputado del Partido Revolucionario Moderno por su querida Cotuí, Sánchez Ramírez, provincia Sánchez Ramírez, pero también aspira a ser el senador de esa provincia. Ricardo, buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días, Cabrera. Y sobre todo, buenos días al pueblo dominicano. Nunca, y yo lo voy a confesar esto, y nunca se lo he dicho a un invitado, a mí me ha dado tanto placer hablar con un político que le haya impregnado tanta decencia y tantos cambios al accionar político de su pueblo como Ricardo de los Santos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, sí. Gracias por la invitación y de verdad que el pueblo dominicano necesita de muchos espacios como este. Claro. Ricardo, vamos a empezar quizás por lo que está ahora mismo en el tapete. Ha salido Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. Se habla de que se gesta una alianza Leonel-Abinader para tratar justamente de sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder porque, bueno, hay un disgusto generalizado en ese segmento electoral que responde, que es muy alto, a Leonel Fernández. Estamos hablando de que en unas primarias ha sacado más de 800,000 votos. ¿Qué han sopesado ustedes? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué realmente se ha dialogado? Pese a que el presidente del partido dijo que preferían que las aguas llegaran a su nivel nuevamente. ¿Qué se ha hecho en torno a todo esto? Como legislador y dirigente de ese partido, ¿cuáles son las informaciones que maneja? Sí, gracias, Ulises. Fíjate, nosotros hemos visto todo lo que está pasando en la acera del frente del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una señal clara de que en el país, en la República Dominicana, ahora en el 20 habrá un cambio de gobierno, el cambio que tanto anhela la sociedad. Y si nosotros hacemos un análisis, Ulises, y nos vamos y analizamos lo que ha sido más de medio siglo que llevamos en democracia, el presidente Balaguer, desde el 66 hasta el 78, estuvo dirigiendo los destinos del país. Ese partido se desgastó y en el 78, pues, llega Antonio Guzmán Fernández. Todo el mundo sabe cómo terminó, pero luego de Antonio Guzmán Fernández viene Salvador Jorge Blanco. ¿Qué pasa? Lo que es una disputa interna entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Masluta trae nuevamente a Balaguer al gobierno. Es decir, cuando se crean esas polarizaciones entre dos grandes líderes dentro de un partido, ese es el resultado que hemos visto históricamente. Después de ahí, Balaguer entra en el 86, ya en el 94, entonces viene una polarización entre el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano, entre el doctor Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Ahí es que viene una crisis postelectoral en el 94 y hay que llegar a un acuerdo de recortarle 2 años de doctor Balaguer, y así es que pasa el Partido de la Liberación Dominicana, que estaba en un lejano tercer lugar. Mira cómo cuando hay polarizaciones entre dos partidos o dentro de dos líderes dentro de un partido, cómo cambia el panorama político del país. Ahí seguimos entonces, el gobierno del PLD solo va a llegar por 4 años. En el 2000 entra Hipólito Mejía. Hipólito sale detrás de la reelección. Eso crea una gran polarización interna dentro del PRD, específicamente entre Peña Gómez y Atoy de Can. Eso trae como consecuencia que sale el PRD del poder y de ahí surge también lo que es una división y nace otro partido dentro del PRD, que estamos hablando del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el del Toro Negro y Atoy. Sí. Pero anterior a eso, en la crisis del 86 entre Jacobo y Salvador de Blanco, también nace el PRI. Es decir, mira cómo vamos diciendo. Ahora vemos que el PLD ha logrado retener el poder 4 periodos consecutivos, 16 años. Hay un desgaste natural, pero a ese desgaste natural tú les agregas el hecho de que hay una polarización dentro de dos líderes que ni siquiera, a diferencia de la historia que hemos narrado, a diferencia de eso, ahora no es en la crisis postelectoral que nace otro partido, sino que antes de las elecciones ya el PLD, dentro del PLD hay 2 partidos, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, eso es una señal más que clara
que ahora en el 20 Luis Abinader será el próximo presidente de la República. ¿Qué es lo que se habla en esa negociación entre el sector de Leonel Fernández y el PRM? ¿Cuáles son los puntos tratados desde ya? Fíjate, a decir verdad, yo no he participado en una sola de esas negociaciones, si es que la hay, de esas conversaciones, yo no he participado en ellas, para eso hay comisiones determinadas de alto nivel de partido, todo el mundo sabe, yo soy un diputado de una provincia pequeña, provincia de Sánchez Ramírez, no he participado, no pertenezco a la comisión ejecutiva ni siquiera, es decir, no hemos participado en nada de ello. Lo que sí nosotros estamos claros de que el PRM, un partido que en las elecciones pasadas, con apenas un año y 4 meses de fundado, ese partido, alcanzó una matrícula de 50 diputados, 2 senadores y decenas de síndicos, alcaldes, vocales, regidores. Es decir, inmediatamente llega a competir, un año y 4 meses después de haberse fundado, alcanzó un 35% de los votos en el país. O sea, eso es un hecho sin precedentes en la historia. ¿Qué significa eso? Que ahora, ya más de 5 años después, para este torneo electoral, tenemos un PRM maduro, un PRM afianzado, un PRM que es el partido que le brinda la esperanza que necesita el pueblo dominicano para ver cómo mejora las condiciones de vida de los dominicanos. Y por eso nosotros decimos que ahora en el 20 el cambio va y que el PLD se va. Ricardo, eso dicho de esa manera está bonito, está bien, yo pienso que, perdón, de alguna manera con mucha certeza, pero dentro del PRM hay banderías, hay personas que no, como que no le cabe la idea del hecho de una alianza con Leonel Fernández. Cuando se había criticado tanto la figura de Leonel Fernández, cuando los gobiernos de Leonel Fernández fueron definidos como los más corruptos que han pasado por la administración del Estado, cuando el propio Esquea Guerrero, por ejemplo, en el día de ayer hace público un video en las redes sociales diciendo, recuérdense que no somos iguales, que porque él no esté en el gobierno no significa que es igual a nosotros, no somos iguales. Pero el objetivo principal de un partido político es llegar al poder. Hay que obviar todo eso en este momento y concertar con quien sea. Fíjate, Ulises, siempre que se habla de posibles alianzas y de posibles acuerdos políticos, hay quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo. Vamos a ver de la perspectiva de los intereses particulares. Y yo soy de lo que entiende que siempre debemos poner lo general por encima de lo particular. Okay. Me explico, en cualquier alianza que haya con cualquier partido político, en esta ocasión, si se arroja y en mi provincia aparece alguien que tenga un liderazgo más fuerte que el de nosotros, de otro partido, y eso conllevaría a que yo tenga que salir del escenario político como candidato a senador y que venga otro, pues yo abriría la puerta, pero no todos pensamos igual. Okay. Entonces, cuando hablamos de procesos y de lo que ha sido el pasado de tal o cual político, fíjate, no solo vamos a ver la parte negativa, también vamos a ver la parte positiva en todos los ámbitos. Es decir, que nosotros entendemos que las alianzas, siempre que se haga y que se tenga un criterio claro, todo el mundo sabe cuál ha sido la postura, la posición del Partido Revolucionario Moderno, lo que significa que nadie vendría a entorpecer lo que es el proyecto, el plan de nación que ha presentado el licenciado Luis Abinader, que todo el mundo sabe que es una persona incorruptible en este país. El tema de que en el pasado, recuerden, vamos a movernos unos 4 años atrás, se pretendió mucho, se habló mucho de realizar una coalición opositora para sacar al PLD de ese momento del poder. No se logró como se quería, como se hablaba en principio. En este momento vuelve a surgir la propuesta. Ya se habla de que ha negociado el Partido Reformista Social Cristiano, que está hablando con una facción del PRM, que está hablando con un grupo de Leonel Fernández y que puede armar un muñeco que pueda enfrentar directamente a Gonzalo Castillo, que es el candidato del PLD. ¿Puede lograrse en este momento, con Leonel fuera del Partido de la Liberación Dominicana, esa coalición opositora de la que se habló en el 16? Sí, nosotros entendemos que todas las condiciones están dadas en este momento, porque la verdad es que el pueblo dominicano entiende que el Partido de la Liberación Dominicana no puede seguir gobernando el país un día más después del 16 de agosto del año 2020. ¿Por qué decimos esto? Todo el mundo sabe que ya la República Dominicana no aguanta más los niveles de inseguridad ciudadana que tenemos. El pueblo dominicano no aguanta más los niveles de impunidad que se llevan a cabo. El pueblo dominicano no alcanza más los niveles de corrupción
que se han llevado a cabo en estos últimos 16 años de forma consecutiva. Es decir, el pueblo dominicano entiende que ya se necesita un cambio y para ello es que se ve la posibilidad de que se arme una coalición de partidos de oposición para de una vez y por todas salir de los gobiernos del PLD. Ricardo de los Santos, candidato a senador por Sánchez Ramírez. ¿Cómo andan los números y cómo anda la situación del PRM en la provincia? Ahí hay un senador que tiene ya varios periodos, el señor Félix Vázquez. Primero fue reformista, después PLDista, después PRDista, no sé dónde está ahora mismo. Pero bueno, ¿cuál es la situación política de Sánchez Ramírez? Sí, gracias Ulises. Fíjate, en caso particular de nosotros y nuestra candidatura, nosotros contamos con lo que es el apoyo del 100% de los PRMistas. Tanto así que nosotros nos inscribimos en lo que es la primaria, nosotros competimos, no se inscribió nadie más, internamente no hubo competencia. Todo el mundo sabe ¿No hubo que necesidad de hacer la primaria ahí entonces? Sí, yo me inscribí, yo fui a primaria. Porque quise voto también hacer una medición. Con el voto mío yo ganaba, pero quise hacer una medición. Entonces, ¿qué sucede? El resultado. Luis Abinader, que era el líder al que yo estaba apoyando directamente, saca un 74%, yo saco un 94%. En la provincia. En la provincia, yo saco un 94%. O sea, que está por encima del partido. ¿Qué significa eso? Que yo estando identificado con Luis, lo de la corriente de Hipólito también están conmigo. Es decir, contamos con el 100% de los PRMistas. Nosotros contamos con 80, 90, quizás hasta el 100% de los que siguen el segmento de Leonel Fernández en la provincia de Sánchez Ramírez. Y tenemos también un gran apoyo del sector del danilismo, del gobierno dentro de la provincia. Es decir, que no hay que ser un Gauss ni un Pitágoras para saber que una fórmula matemática nosotros no tenemos adversario ahora mismo en este momento. Y cuando hablamos de números, yo no puedo dar a conocer números por la sencilla razón de que al día de hoy todavía yo ni siquiera sé quién va a ser mi adversario. Es una de la única provincia que hasta el día de hoy no se sabe cuál va a ser el candidato a senador que va a ser nuestro adversario, es en la provincia de Sánchez Ramírez. ¿Está reservada esa plaza, no? Pero hay que empezar por ahí, Cristian. Entonces, 100% de Abinader, 100% de Hipólito, 90% de Leonel, lo de Danilo también. Entonces, los niveles de negociación van bien avanzados, que ya en Sánchez Ramírez se sabe que el candidato a senador... Yo me pregunto, a propósito, antes del proceso, usted no tuvo contendor, ninguno no le iba a ganar, ninguno porque era la figura que con la que competía. Exacto. Pero viendo usted el proceso de cerca y conociendo también a lo presidencial, porque independientemente de que usted vaya como candidato a senador o precandidato en ese momento a senador, conocía lo que se movía a nivel presidencial. ¿Está conforme con el proceso del voto automatizado de la Junta Central Electoral, que tanto se disputó y que hoy, quien posiblemente sea su aliado a las elecciones del 20, hablando de Leonel Fernández, protestó bastante pidiendo que sea auditado y revisado? Sí, fíjate, lo mejor que pudo haber pasado fue prácticamente este ensayo en la convención del voto automatizado. Vimos ciertas debilidades. Ganaron. Sí, pero de una forma u otra, el sistema a mí me gusta. Ahora, hay cosas que hay que corregir. Por ejemplo, todo el mundo ha dicho estar en desacuerdo, yo también lo estoy, con lo que es iniciar el conteo, a dar resultados con una fila llena de votantes. O sea, eso no es posible, eso no debe volver a suceder. Pero yo pregunto, perdóname, porque es interesante ese planteamiento que se ha hecho, que no debió empezarse el conteo o la transmisión de los datos. En los lugares donde se concluyó, ¿qué se va a hacer con ese dato que se tiene ahí? Que si se deja para después va a seguir acumulando y va a congestionar las vías. Si ya ese colegio electoral no tiene más nada que hacer, cerró a las 4, culminó a las 5, ¿por qué hay que esperar? Si la ley no lo establece, ¿por qué hay que esperar que en Bauruco, que empezó más tarde, que se congestionaron los equipos, que, bueno, fueron a votar al filo de las 4 de la tarde el grueso de gente?
O sea, yo quiero que los políticos le sean sinceros a la gente. Sí. La ley no lo establece. La ley lo que establece es que cerró el colegio electoral, se contó, se transmitió. Eso es lo que establece la ley. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? Yo no tengo que estar defendiendo a la Junta. Yo no soy miembro de la Junta. Yo no soy técnico de la Junta. Yo lo que soy es un vulgar periodista. Pero la lógica me dice a mí que si terminó ese conteo, si ya no hay nada que hacer en ese colegio electoral, ¿por qué guardar esos datos? Sí, y con los niveles de comunicación que tenemos hoy, Ulises, precisamente la Junta, el órgano rector, el autorizado, da a conocer datos y estamos en la fila. Yo tengo mi teléfono y yo me doy cuenta que el candidato por el que yo voy a votar lo da precisamente ya perdiendo en el conteo. Eso me dice a mí, bueno, vete de la fila, no pierdas tu tiempo. Pero además, recuerden ustedes que aquí no se ha pedido la modalidad. No, perdóname, porque yo estoy hablando de la transmisión de datos, no de la información que se dé a conocer. Creo que no se pero, quejan de la transmisión, sino de presentar al público cómo van las votaciones sin haber cerrado los colegios. Sin haber cerrado los colegios, esa es la idea. Entonces, sin haber cerrado los colegios en algunos sitios, porque ya en otros sí. Sin haber cerrado las votaciones, yo sé lo que entiende que no se deben publicar los datos. Claro, que la Junta vaya haciendo su conteo perfecto, pero darlos a conocer, cuando tú sabes los niveles de comunicación. Bueno, una cosa es la transmisión y otra cosa es la información servida. Eso es que entiendo que tuvo el problema. Porque no podemos retardar el proceso, sobre todo porque la ley no lo dice. Sí, entonces hay otra debilidad que nosotros vimos en el proceso, que no he escuchado hablar de siquiera ninguno de los grandes líderes de los partidos, que fue una debilidad que nosotros pudimos observar. Ulises, yo puedo votar con la cédula tuya. Cabrera, yo puedo votar con la tuya y viceversa. ¿Cómo si no? Claro, porque solamente tú presentas la cédula y te dice que sí, que tú estás apto para votar. Entonces, para abrirte, debería integrarse por lo menos la huella digital. Ojo con esto, Junta Central Electoral. Mira qué pasa. Ahora mismo con la compra de la cédula. Ricardo lo que me está diciendo Ricardo es que Ricardo de los Santos va y se presenta al Colegio Electoral 061 de la Feria Evaristo Mejía en la Parroquia de Cristo Rey, que es donde yo voto. Tú te presentas con tu cédula. No. O sea, tú puedes ir con mi cédula a votar. Claro. Con mi plástico. Te abre. Te abre. Si los delegados tuyos, los delegados ahí se ponen de acuerdo, que es lo que ha sucedido en otras ocasiones, y Ulises va con la cédula de Ricardo de los Santos, le va a abrir el sistema y le va a abrir el padrón. Y Ulises puede votar. Entonces yo entiendo que te debo buscar la forma de enlazar. Pero es que la foto sea está con la ahí, huella. Ricardo, la foto dice... La foto está. El tema es la corrupción que existe con los miembros de la mesa. Con los miembros de la mesa, Ulises, eso es lo que tenemos que evitar. Entonces ahora la compra de cédula... Oye, no estoy entendiendo. Vamos a ver si me puedo dar a entender. Sí. La compra de la cédula anteriormente solamente valía un voto. Ahora la compra de cédula vale 2. Me explico. Tú comprabas la cédula, era para evitar que yo fuera a votar, y tú te quedabas con la cédula guardada. Ahora, con el sistema automatizado, tal y como está, si se tienen los amarres en el centro con los delegados, esa cédula que compró Juan Pérez, X cantidad de cédulas, así puede buscar X cantidad de personas y llevarlo a ese centro a votar, porque la cédula no te abre personalizada, que es lo que yo quiero que la Junta tome eso en consideración, y que para abrirme a mí sea con las huellas. Entonces ya la huella sabe que esa es mi cédula, que soy yo quien va a votar ahí, y evitaríamos ese proceso. Porque ¿qué sucede? Si tú compras 10 cédulas y tuviste la oportunidad de mandar a votar a esas 10 personas, ¿qué sucede? Que ese voto te vale doble, porque tú le estás retando uno al contrario y te estás sumando uno tú. Lo entiendo perfectamente. Esa es la situación que yo entiendo. Pero para este certamen es difícil corregir eso se puede. ¿Estamos a cuánto tiempo estamos de eso? Pero te pregunto, cuando a ti te hacen la cédula, a ti no te toman la huella digital. No recuerdo. No, que no recuerdo, no, es que no se la toman. Entonces, ¿cómo darse cuenta de que Ricardo de los Santos no es Ulises Jiménez si cuando le emiten la cédula no le han tomado las huellas? Yo creo que eso es exigirle o pedirle una cosa imposible a la Junta Central Electoral. No, yo no creo que sea imposible. Tenemos que buscar la forma porque... ¿Y cómo hacerlo entonces? Fue lo que ¿Que todo el cedulado vaya a tomarse la huella? Bueno, alguna fórmula habría que buscar para que de una forma u otra Ulises sea personalizado. Pero para que todos los delegados de todos los colegios estén permeados, eso es difícil. Bueno, no, porque yo entiendo, también hay un punto. No necesariamente todos
tienen que estar vendidos, vamos a ponerlo en términos claros, vendidos para que gane, además no todos los presidenciales. Por ejemplo, hay zonas donde se decidieron 5 por 5 votos y zonas donde quedaron empatados, que un colegio que se vendiera lograba decidir al menos una alcaldía, una regiduría y demás. Creo que ahí es que va Ricardo, más o menos. Yo ¿no? creo que yo creo que eso es complejo. Yo lo veo. Es complejo, complejo. es complejo, pero nosotros tenemos que, de la experiencia que se tuvo en el voto automatizado, ver de la forma que nosotros podemos mejorar, porque lo más viable para el país, para la democracia, es salir de un proceso con el menor trauma posible. Ustedes han visto todo lo que ha sucedido, que se habla siempre de que pierde el derecho al pataleo, pero para que el pataleo sea el menor pataleo posible, vamos a tratar de hacer las cosas lo más transparente O posible. por lo menos para que esté legitimado de alguna manera el triunfo. Así es, La mayor legitimación posible. así es. Ricardo, gracias. Gracias a ustedes, para mí ha sido un placer poder estar aquí, como siempre, con ustedes. Gracias y éxitos. Gracias. De a verdad que ustedes. sí. Ricardo de los Santos, diputado del Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros. Él es también candidato a senador por esa demarcación. Sánchez Ramírez estuvo con nosotros en Despierta RD. No se mueva, aún queda más en este su programa. Vamos a Las hablar de Mañanas. asuntos fronterizos. Este tema a mí me apasiona. No se mueva. Ya volvemos.